Ahí ya. Ok, estamos listos, entramos. ¿Sí? Dele. ¿Lo volviste a meter? Dele, inicie. Ok. Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga en este día 11 de julio, sábado. Otra vez listos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se están uniendo a esta reunión virtual. Está el hermano Miguel Ángel, nuestro tutor, el hermano Cristian Urtecho. Estamos contentos de tenerlo y esperamos que muchos más se nos unan en el transcurso de esta lección. Para dar inicio, le pedimos al hermano Miguel Ángel, como siempre, que nos dirija en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos para alabar tu nombre. Pero también, Señor, para instruirnos y recordar algunas conocimiento necesario para nuestro crecimiento espiritual. Bendice al hermano Leandro que ha de impartir tu palabra en esta mañana. Y a nosotros como alumnos podamos estar atentos y aprender de ti como nuestro guiador también. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces de una sola vez damos inicio al repaso de la lección número 2 de este tercer trimestre de la cartilla de escuela sabática. El título de la lección es El poder del testimonio personal. Mateo 4:19 nos registra lo que Jesús dijo: venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Hermanos, la lección de esta semana materializa la esencia de la lección del trimestre, el tema de todo el trimestre, que es la testificación. Eso que moviliza al remanente con el fin de iluminar al mundo con la gloria de Dios. La mayoría de nosotros no diferenciamos entre la testificación, que es la actuación de una persona como testigo de un acto judicial, y la evangelización, que es la enseñanza, la propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o quizás no la practiquen. También quiero definir el concepto de evangelista y más adelante lo haré con el concepto de testigo. Evangelista es alguien que es ungido para predicar el evangelio. Sus mensajes específicamente son para llevar a las personas al arrepentimiento a través del conocimiento de las doctrinas y de la fe en el Señor Jesús. Y a lo mejor esto, me pongo a pensar yo, es lo que ha hecho quizás que un altísimo porcentaje de creyentes, hombres y mujeres sencillos, buenos y sobre todo llenos de gran voluntad para la obra misionera, considere que testificar es una labor que solamente unos pocos ungidos y dotados de dones espirituales especializados. Sin embargo, antes de que el Señor se fuera, dejó otro mandamiento a todos los que son sus seguidores. Les ordenó que fueran sus testigos y les señaló
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, esta elección no solamente es importante, yo diría que es vital, tanto para la realización personal de un cristiano, como para llevar a cabo la misión por la cual existe la Iglesia. Aunque entendemos, no todos en la Iglesia podemos evangelizar, todos hemos sido enviados a testificar. Ahora la pregunta que vamos a dar respuesta es la siguiente. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción o que ha presenciado un hecho determinado. En el transcurso de la semana hemos estudiado sobre varias personas que presenciaron los hechos del Señor Jesús. Sin embargo, ellos no solamente vieron acontecimientos, sino que experimentaron al Salvador en sus propias vidas. Como cristianos, como creyentes, todavía podemos ser esa clase de testigos. Pues no importa que no hayamos estado presentes en la vida física de Cristo en la tierra. Lo que en realidad es importante es que Cristo esté presente en nuestra vida el día de hoy. Vamos a analizar al endemoniado Gadareno. Este es el menos pensado. De todos los testigos, es el menos pensado. El hombre de Gadara fue liberado de los demonios. Todos lo conocemos. Él era muy conocido en la región de Decápolis, o sea, de las 10 ciudades. Este sujeto, junto con sus compañeros de desgracias, eran famosos por el hecho de haber sido poseídos por una legión de espíritus malignos. Pero de acuerdo a la bondad y al calendario de Dios, una mañana, después de una terrible noche de tormenta, que a mí se me imagina que simboliza la vida de este gadareno, ellos, el gadareno y sus compañeros, experimentaron la liberación debido a un acto de gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo muestra una vez liberado en su sano juicio, sentado a los pies de Cristo. La gente de la región vinieron para verificar lo contado por los cuidadores de cerdos y sin importar el hecho asombroso de la liberación del hombre, le piden a Jesús que abandone el territorio. El individuo gadareno liberado, sin duda alguna, y como una expresión voluntaria, decide unirse con su libertador. Sin embargo, ocurre lo impensable. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5,
Los versos 18 y 19 dice que al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo mejor, según nosotros, hubiera sido que el hombre pasara mucho más tiempo con el Señor para que aprendiera bien la doctrina. Después de todo, ni judío era. No sabía nada del sábado. No sabía nada del estado de los muertos. Nada del santuario celestial. Y nada de la segunda venida del Señor. Sin embargo, el mismo Señor Jesús le dice que en lugar de quedarse a su lado, se fuera a contar de la misericordia divina y las grandes cosas que Dios había hecho con él. Entendamos algo importante. Jesús no lo envió a sencillamente un testigo. Jesús lo envió a contar cómo él había experimentado la bendición de Dios en su vida. Quería Jesús que el gadareno fuera su testigo, que fuera con los demás a contarle las bondades que Dios había hecho con él. Vamos a analizar la otra parte de la lección. Las mujeres en la tumba vacía. Este es el segundo ejemplo de lo que significa ser testigo. Las mujeres habían dejado el cuerpo del Señor. Hago un paréntesis para darle la bienvenida al hermano Samuel Argueta y al hermano Edwin López, desde Panamá nos visita. Un abrazo, hermano, y a todos, la familia y los hermanos allá. Decía, hermanos, que las mujeres habían dejado el cuerpo del Señor el viernes por la tarde, respetando el sábado. Lo dejaron en la tumba. Y ahora, cuando el sábado había pasado y lo habían guardado conforme al mandamiento, ellas, sin tener claro cómo iban a lidiar con los soldados que guardaban la tumba, y sobre todo, quién iba a quitar la enorme piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Sin embargo, por fe, se dirigieron allá ese domingo en la mañana. Pero cuando llegan, se dan cuenta que la tumba está vacía. Y un ser angelical afirma que el Señor había resucitado y que deberían ir a contarle a los demás, deberían ir a ser testigos de lo que ellas estaban viendo. Y de regreso, el mismo Salvador se les presenta expresándoles las palabras que están registradas en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 10. Entonces, Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas fueron testigos oculares de que Cristo
había resucitado. Y no solamente vieron el hecho, sino que dialogaron con aquel a quien la muerte no pudo vencer, ni el sepulcro pudo retener. Lo que continuaba era testificar de la veracidad del acontecimiento y de la realidad que era el Señor para ellos y para nosotros. Porque sin resurrección, nuestra fe, como dijo el apóstol Pablo, es vana. Las mujeres, al igual que el endemoniado, no fueron a hablar de teología a los apóstoles. Fueron a hablar de la resurrección, a testificar de que su Salvador estaba vivo. Hermanos, esto se llama testificar. Veamos ahora la experiencia de Pedro y de Juan. Estos dos individuos pasaron por una experiencia de transformación, en la que la gente pudo apreciar el cambio de sus vidas, lo que Jesús hizo en sus vidas. Estos dos personajes eran individuos rudos, toscos y sin educación formal. Sin embargo, cuando se les escuchaba hablar después de la resurrección de Jesús, las personas percibían el enorme cambio que Jesús había producido en ellos. El libro de Hechos, el capítulo 4, el verso 13, declara enfáticamente lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. La razón, hermanos, es muy simple. Más que enseñar asuntos religiosos, ellos sencillamente hablaron de su propia experiencia. El volumen, falta volumen. Juan, por favor, bajen el volumen, quiten el volumen para que no me interrumpan. Gracias. Primera de Juan 1, los versículos 1 y 3. En palabras sencillas, el apóstol del amor dice: lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, estoy parafraseando, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que estamos anunciándole, para que también ustedes tengan la misma comunión con Él que la que tenemos nosotros. Hermanos, con esta declaración podemos fácilmente percibir que esto era un asunto de comunión. Y eso es justamente, y llamado de otra forma, el concepto de testificar. Es hablar de una relación, es transmitir una experiencia, de una historia con Cristo, una historia diaria. Y cuando se cuenta esa historia de cómo fuimos rescatados del poder de las tinieblas, como el hombre de Gadara, de la realidad de que Cristo
está vivo. Nosotros hoy somos testigos verdaderos de que Cristo está vivo por una razón muy sencilla. Hemos cambiado. Y el hombre que fuimos ayer, las mujeres que fueron ayer, no son las mismas de hoy. Amén por eso. Hermanos, cuando contamos esa historia de cómo fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable, de cómo fuimos transformados por el Redentor y lo que ha producido en nosotros, en nuestras vidas, entonces a eso podemos entender el poder del testimonio personal. Estamos completamente convencidos de algo. La testificación y la evangelización son dos hermanas. Igual de importante las dos. Ambas son necesarias. Pero la introducción para la evangelización es la testificación. Alguien dijo, y con mucho acierto, que el mundo prefiere primero leer nuestras vidas en nosotros para después leer la Biblia. Insisto en decirles que evangelizar es dar a conocer el Evangelio. Las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. Por supuesto, esto involucra las enseñanzas de todas las doctrinas bíblicas y la explicación de conceptos originados en la palabra de Dios. Sin embargo, testificar es otra cosa. Y ahora sí me atrevo a decirlo, increíblemente mucho más poderoso. También acepto que no quiero decir que explicar las Escrituras no sea valioso. Claro que lo es. Pero lo que trato de enfatizar es que la gente se interesará mucho más cuando primero se le testifique del cambio que hemos experimentado en nuestras vidas. Testificar simplemente es contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es decir, la historia de mi relación con Jesús. La mayoría de las personas nos preguntan por el origen de nuestro cambio. A mí me sucedió, en Matagalpa me sucedió hace 40 años. Después de ser el que era, no daban crédito a lo que estaban viendo. Y muchos amigos, y con buena intención, me decían, vos estás ahí por alguna razón. Te conocemos y sabemos de que algo andás buscando. Pero después de tantos años de estar predicando lo mismo, sin palabras, solamente con el cambio testimonial, ellos se fueron convenciendo poco a poco de la presencia de Cristo en mi vida. De tal forma que cuando yo me vine de Matagalpa en 1985, los que me conocían antes y me daban todo tipo de apodos, me llegaron a decir y me conocen allá como el reverendo Delgado. Hermanos, precisamente por eso es que Jesús nos mandó a todos a que fuéramos testigos, a que le dijéramos a los demás con nuestro testimonio de que Él está vivo, de que existe,
que es poderoso porque nos ha tocado y nos ha cambiado, nos ha rescatado y nos ha dado un sentido nuevo de vida. La mayoría de los hermanos rehuye o rehuimos la evangelización, sencillamente porque tenemos miedo de que nos hagan una pregunta teológica a la que no sepamos responder. Pero si yo he pasado por la conversión, estoy obligado a ser testigo. Si el Señor ha intervenido en mi vida, entonces tengo mucho de qué testificar. Si he experimentado la realidad de su presencia transformadora, entonces no tengo otro camino que ser testigo. Si quiero ser evangelista, debo de estudiar. Debo decirles al mundo que Dios es real, que yo puedo compartir con todo el que me quiere escuchar lo que Dios ha hecho en mí. Es más, yo puedo perfectamente y quiero hablar del poder transformador, porque Él sigue operando todos los días en mi vida. Mi batalla es dura, pero solamente con la ayuda de Dios puedo lograr victoria. Hermanos, debo de testificarles a ustedes con este repaso y en este momento que hay poder en el testimonio personal, porque no es una teoría, sino que es una realidad en mi vida. Es una realidad maravillosa, grandiosa, indiscutible. Repetimos e insistimos que es sencillo testificar porque es contar lo que ya hemos dicho. Pero la Biblia nos sugiere un modelo bíblico y efectivo. Y para eso, nada mejor que aprender del apóstol Pablo, el campeón de la evangelización. Él no solamente sabía evangelizar con efectividad, sino que antes de eso, Pablo era testigo, porque presentaba su historia con el Cristo resucitado y siempre comenzaba con su conversión camino a Damasco. Cuando leemos Hechos 26, 1 al 32, podemos ver fácilmente cómo Pablo estructuró su testimonio, es decir, la historia de su conversión. Y lo hizo de la siguiente manera. En primer lugar, cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Entonces, en los versículos 4 al 11. En segundo lugar, cómo fue su encuentro con Cristo. Versículos 12 al 18. Y en tercer lugar, la diferencia que ha producido Cristo en su vida. Versículos 19 al 23. Nosotros, hermanos, podemos contar nuestra historia en el Señor, siguiendo exactamente ese mismo modelo. Piensen en este momento, ¿dónde estaban cuando los encontró Jesús? Yo me acuerdo perfectamente y no voy a contar este testimonio en este momento. La palabra de Dios dice en Romanos 15, 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por lo tanto, podemos no solamente ser una bendición para otros con nuestro testimonio, sino que además podemos llevar
adelante y con mucha eficacia la obra que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros. Hermanos míos, si como iglesia cada uno de nosotros compartiéramos el testimonio de esta manera, sencillamente el interés por el Evangelio se multiplicaría exponencialmente, palabra que está de moda hoy. Porque el testimonio personal contiene, eso sí, un poder con estas palabras. Mientras evangelizar es enseñar las doctrinas, testificar es compartir de cómo eras antes de conocer al Señor, cómo fue tu conversión y cómo Dios sigue cambiando tu vida. Hermano Todos Leandro, los días. nos Dígame. quedan 7 minutos. Si le va a dar tiempo a las personas de dar... Ha determinado, den su opinión, hagan preguntas y que Miguel Ángel las conteste. Espero su... Cristian, quería tener un comentario. Cristian, el tiempo es tuyo. Sí, buenos días, hermanos. Feliz sábado. Me alegro verlo a todos y cada uno de ustedes. Sí, es importante. Algo que dijo el hermano Leandro, la testificación. Quiero ser enfático en esto. La testificación es dinámica. El hecho de que yo, desde que me convierto y experimento una conversión en Cristo y que el Señor va cambiando mi vida, esto me trae a recordar como cuando yo entré a la iglesia, o sea, me bauticé, me entregué al Señor, pero en el camino me desvié y anduve en pecado. ¿Qué pasa? Cuando estaba en pecado, mi testificación era negativa. No tenía nada que testificar. Más bien me daba pena decir, soy adventista, porque ¿qué iba a testificar con el ejemplo que estaba dando? Pero cuando vuelvo a Cristo, vuelvo a manifestación de esto en mi vida. Y entonces viene un nuevo testimonio. El testimonio de cómo estaba sumergido yo en pecado, a cómo el Señor me transformó y me sacó de ese lodo cenagoso y me trajo nuevamente a sus pies. Nosotros estamos consagrados y estamos en el constante estudio, estamos en constante relación con Cristo, y por eso digo, la testificación se vuelve dinámica, porque cada día Dios se manifiesta en nuestra vida, y es cuando la gente comienza a creer, porque dice, ve, ese es cristiano, ese hermano sí, lo veo que es honesto, que es recto, que aunque tiene problemas, anda gozoso, siempre está hablando del Señor. Es donde la gente comienza a creer y viene lo que es el que nosotros podemos empezar a adoctrinar, podemos comenzar a evangelizar, invitar a la gente a enseñarle la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la testificación es dinámica y nosotros como cristianos tenemos mucho que trabajar en ello para poder testificar y traer pies almas a los pies de Cristo. Gracias, hermano. Gracias, Cristian. ¿Habrá alguien más que desea unirse? Edwin, te escucho. No, active su audio, no le escuchamos. No te escuchamos. Aquí está. ¿Me escucha ahora sí? Ah, sí. Sí, ok. Buenos días. Feliz sábado. Me alegra mucho poder reunirme nuevamente con ustedes. Bueno, le había explicado que tenía ahí unos hermanos aquí que nos reuníamos y compartíamos la cartilla, pero ahorita parece que hubo un problema por ahí con el COVID y desistimos de la reunión con ellos. Me parece muy interesante el tema y la verdad que nuestra conversión, como decía la cartilla, debe ser diario y constante. La conversión de nosotros debe ser continua, todos los días. Y en el caso de la testificación, pues uno cuando va al trabajo, por ejemplo en mi trabajo, es abismal el comportamiento mío con el comportamiento de las otras personas. Hay un muchacho que dice que él es cristiano, pero en cada momento de que él está haciendo algo malo, entonces el jefe le dice, hey, ¿qué pasó? Le dice, ¿cómo es que sos cristiano? Entonces le dice, sí, es que soy un cristiano en proceso, le dice él. Y entonces, pero mira la diferencia entre Edwin y vos.
Entonces, sí, la verdad que cuando uno acepta y cuando uno está buscando agradar a Cristo, no hay más cosa en el corazón, hermano Leandro, eso es lo que uno expresa. Ese Amén. Cristo vivo. ¿Ya? Muchas gracias. Amén. Gracias a él. Una Un abrazo pregunta, para todos. Escucho a Francia, ahí ¿quieres dar tu opinión, Francia? una pregunta. Si Juan y Pablo fueron testigos y evangelistas, nosotros la iglesia adventista, ¿qué somos? Igual, ¿verdad, Miguel Ángel? Dios ha dado diferentes dones y talentos en su iglesia. Hay personas que solo sirven para testificar. El ejemplo que yo siempre he puesto, mi esposa. Mi esposa anda testificando, anda tocando puertas. Yo no puedo hacer eso o soy cobarde para hacer eso, pero me encanta evangelizar. Así que Dios tiene, a través de su Santo Espíritu, sus dones para atender la testificación y la evangelización. Ahora, la pregunta sería, Francis, ¿puede una persona tener los dos, testificar y evangelizar? Claro que sí. Lo que pasa es que yo soy un cobarde. ¿Alguien más? Solo tal vez para agregar algo que dice el hermano Leandro, ¿qué somos hoy la iglesia? Preguntaba la hermana. Recuerden que en realidad nosotros, la iglesia, somos un cuerpo y cada uno cumple su función. Lo que sí debemos de hacer es cumplir esa tarea de, en el área donde estemos o donde nos sintamos más cómodos, hablar, que la gente vea en nosotros que somos diferentes, que no somos iguales, aún más. Ahorita yo comentaba con mi mamá y le decía, en realidad no necesitamos el gran conocimiento teológico para poder hablar o mostrar el amor de Dios. Lo que necesitamos es una experiencia personal con Dios. Ejemplo claro, lo endemoniado. Pero otro ejemplo, la mujer samaritana. Ella no había recibido estudios bíblicos, nunca había escuchado nada más, pero tuvo un encuentro con Jesús y eso hizo que ella dejara sus cántaros y fuera a hablarle. Ahora, el hermano Leandro mencionaba algo importante. Unos van a tocar las puertas, otros usamos las redes sociales, otros predican, otros instruyen, y cada uno cumplimos nuestra tarea. Pero algo que sí todos tenemos la responsabilidad es mostrar el amor de Dios en el lugar que estemos con nuestro testimonio. Amén. Nos queda menos de un minuto para que cierre, hermano. O sea, 20 segundos. Entonces quiero solamente orar. Dios, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de reunirnos virtualmente con los hermanos. Danos vida, danos salud, permite que podamos ser tus testigos, testigos idóneos, y que podamos contar a otros lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abrazos y saludos para todos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Feliz sábado. Solamente Feliz sábado. le invitamos al culto hoy a las 10 de la mañana. Bendiciones. Para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Igual, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.